Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video acerca del Shadow Labyrinth, que en español sería Laberinto de Sombra. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra aquí en The Terminal con estos dos NPC, que es el Anubismon y el Cerberusmon. Y el requisito mínimo para esta dungeon es entrar con un Digimon de nivel 70 más. Y me preguntarás, ¿cómo puedo ingresar? Vas con el NPC que tenemos aquí, el Cerberusmon. Este NPC nos dará 2 pases diarios y estos 2 pases tienen una duración de 5 horas en simultáneo. Luego de esas 5 horas que haya pasado y no lo hayas utilizado, estos pases se eliminarán automáticamente. Así que hay que usarlo con sabiduría. Bien, y aceptamos esta misión. Como verán, ya tengo los 2 pases que me duran 5 horas en simultáneo, como ven acá. Estos pases sirven para ingresar a esta dungeon. Esta dungeon da muchísimo beneficio, que en el transcurso del video iré explicando detalladamente. Para ingresar tenemos que ir al NPC que está al costado, que es el Anubismon. Le damos doble clic y encontramos que hay 2 entradas, la que es la normal y la hard. Y me dirás, ¿en qué se diferencia uno del otro? En el normal puedes encontrar la cuarta habitación, ¿sí? La cuarta habitación te puedes beneficiar a ti mismo realizando la misión de Gankomon, que en un futuro lo voy a hacer. Y 2, que puedes beneficiar a un amigo. Y 3, que puedes venderlo a uno que esté necesitando. Pero ya ese es opcional. Adicionalmente a ello, tanto en la normal y en la hard, si es que hubiera la cuarta habitación, te da un buffo adicional a él, que más adelante iré explicando los buffos, ¿sí? Detalladamente. Y bien, en el hard es un poco más difícil, tienen un poquito más de HP, pero no imposible. Si llega a salir la cuarta habitación en el modo hard, pues no le serviría para la quest de Gankomon, pero sí te serviría para tener un buffo adicional. Y ahora te voy a explicar para qué sirve, qué nos otorga, etcétera, etcétera. Básicamente en esta dungeon te dan buffos de ataque y de skill damage, del cual uno es el String Evolution, que te da 50% a los Digimon Mega y 25% a los Digimon Burst Mode. Y aquí quiero hacer un paréntesis con el String Evolution. Solamente aplica para esos dos que ya te mencioné, Mega y Burst Mode, y no aplica para los Digimon X Mega y X Burst Mode, así que solamente para los que ya te mencioné. Luego el segundo buffo es para los atributos de familia de cada Digimon. Si no sabes qué significa esto, presionas la tecla X, que es el Digimon, y en esta parte salen las familias de tu Digimon. En el caso del Chaos Galamon, que tiene 3 familias, que es Dark Area, NSO y Virus Buster. Y de repente me estás preguntando, pero mi Digimon solamente tiene una familia, o mi Digimon solamente tiene 2 familias. Hay algunos Digimon que solamente tienen una familia, tienen 2 hasta 3 familias, no tiene más. En esta dungeon te va a beneficiar bastante, porque puedes obtener de un bufo hasta 2 bufos como máximo, dependiendo del día, que más adelante pondré en pantalla todos los días, y asimismo pondré los bufos que dan cada día. Recuerda que en Latinoamérica es un día antes. Te pongo un ejemplo. Los días miércoles dan el bufo de Deep 6, que son mayormente para los Digimon tipo agua. En cambio en Corea, o en la lista que te voy a estar colocando en pantalla, sería el día jueves. Si por ejemplo estoy buscando el bufo de Virus Buster, en Latinoamérica sería los días viernes y en Corea serían los días sábados. Si estoy buscando los bufos de NSO, sería los domingos en Latinoamérica y día lunes en Corea. Asimismo en Dark Area, que serían los días sábados aquí en Latinoamérica y domingo en Corea. ¿Sí? Si hasta ahí está claro, continúo. Asimismo, el bufo del atributo de la familia de tu Digimon te da el 20% de ataque y de skill damage para ese atributo de familia para tu Digimon, valga la redundancia. Y bien, y te voy a decir qué recompensas otorga dentro de esta dungeon, que es la misteriosa fruta, que es para aumentar o disminuir el size de tu Digimon temporalmente. La Random Box Trascendencia Low, que son carácter Bone, que sirve para trascender a un Digimon. Luego también otorga lo que son los eggs de los Digimon dependiendo del día que vayas, Data Low. Y cuando derrotes a los boss, ya sea en la tercera habitación o en la cuarta habitación, te darán este ítem que es el Craft of Data y las datas de los diferentes tipos, ya sea tipo vacuna, tipo data, tipo virus o la data de atributo elemental. Y por ejemplo, los días miércoles como hoy te pueden dropear los eggs del Gomamon, que sirve para el deck de Adventure. Y si no sabes qué es el deck de Adventure, te voy a dejar aquí en la etiqueta, que ya hice un video acerca de ello. Asimismo, los días jueves y viernes te pueden dropear el egg del Agumon Black de la línea Millenniumon y los eggs del Gazimon también de la línea Millenniumon para tu futuro Moon Mille. Los días domingo te puede dropear los eggs del Hitmon para tu Belzemon, y así sucesivamente para los días respectivos.
Y ojo, para ingresar a esta dungeon te recomiendo ingresar con una BM. Y me preguntarás, ¿puedo utilizar la Yogre? Yo te digo que sí, pero te da un debuff del 50%. Pero de todas maneras es muy fácil la dungeon normal. En la hard es un poquito más complicada, pero no imposible. Así que si quieres ir con una Yogre para sentirte mejor, no hay problema. Pero acuérdate que te da un debuffo del 50% de ataque. Y también te recomiendo que vayas a esta dungeon todos los días para recolectar estos ítems que ya te mencioné. O en su defecto, vayas los días que necesites hacer una dungeon en específica o necesites leviar a un Digimon que sea Mega o Burst Mode, porque recuerda que para los Mega te da un 50% de ataque y skill damage, y para los Burst Mode te da el 25% de ataque y skill damage, y para el atributo de la familia de tu Digimon te da el 20% de ataque y skill damage, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Y bien, y por último y no menos importante, te voy a enseñar que con este NPC, el Cerberusmon, puedes craftear eggs de Digimon dependiendo del tipo del Digimon o de su atributo elemental, ¿sí? Ahorita te voy a enseñar, como te dije, ya sea vacuna, ya sea virus o ya sea data, o como te dije, su atributo elemental de Digimon. Puede ser luz, oscuridad, fuego, agua, hielo, electricidad, tierra, árbol, viento y fierro. Cualquiera de ellos. Y como verás, te piden 6 data. Asimismo te piden 14 craft data, que son estos disquetes. Y para los eggs de atributo elemental, que son estos de acá, solamente te piden 3 data del atributo elemental, más 14 craft data. Yo ahorita voy a realizar la dungeon en modo normal y posteriormente lo voy a hacer en modo hard para que ustedes vean la diferencia. Y terminando de realizar estas dos dungeons, la normal y la hard, voy a venir a este NPC del Cerberumon para poder craftear un egg. En mi caso yo tengo el de data, tengo 6, ya lo tenía guardado. En este caso voy a craftear un egg para ver qué Digimon me sale, ya sea 3 de 5, 4 de 5 o 5 de 5. Igual terminando la dungeon vamos a ver, y eso sí lo voy a hacer en cámara lenta, así que atentos. Y bien, terminamos de hacer las dos dungeon normal y hard. Vamos aquí con este NPC Cerberusmon, que le dije hace un rato que yo voy a ir por el data porque tengo estos dos ítems, pero ya queda elección de ustedes ir por los demás. También pude ir por el atributo elemental agua, ¿sí? Me alcanza suficiente de sobra, pero en este caso no lo voy a sacar, ya que decían ustedes, yo voy a ir por el data
Y así mismo se darán cuenta si sale 3 de 5 o 5 de 5. Espero que me salga 5 de 5, pero eso para mí es un poco irrelevante. A lo que me refiero es que puedes obtener un egg de un Digimon aquí gratis, solamente juntando 14 craft data y la data que te pide, ya sea del tipo de Digimon o su atributo elemental. Yo voy a ir por el tipo data, así que voy a craftear. Y antes de escanear qué Digimon puede salir de esta data, si te diste cuenta, en la Dungeon Hard cambié de Digimon. Sí, me dirás por qué. Bueno, lo que pasa es que son de nivel 100 y al ser mi Digimon del nivel 93 no le atina a ningún golpe, puro miss. Asimismo ustedes vieron que en la Hard salió cuarta habitación. Pues para los que están haciendo la quest de Gankomon no les va a servir, porque solamente la quest de Gankomon les pide realizar la cuarta habitación de la dungeon normal. Así que la hard no les sirve, solamente le va a servir para darle un bufo adicionalmente. Como ven aquí en pantalla, un bufo que dura 3 horas. Este bufo, como bien les dije, solamente es para Mega y Digimon Burst Mode, que le da 50% a los Mega y 25% a los Burst Mode. Y bien, y como te diste cuenta, también nos otorga los eggs del Digimon que es Gomamon para el deck y los eggs de Suimon. Asimismo nos otorga el Random Low Class Trascendencia Box y la fruta misteriosa, que temporalmente cambia el size de tu Digimon. Voy a probar una o dos. Miren, sube y vuelve a subir. Es solamente temporal, como dice acá, dura 2 minutos. Si quieren lo usan, si quieren no, ya es cosa de ustedes. Y bien, vamos a ver qué Digimon nos sale. Bien, esto sería todo por el video. Si te sirvió, te agradecería que le des un like. Si no, no hay problema, conmigo será hasta un próximo video. Chau.